Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Sumando Mentes. Yo soy Sebastián Hernández Arrasti, estudiante de Derecho de la UIC, y estoy ahorita con mi invitado, Adrián Villa, que es el vicepresidente nacional de Jóvenes Emprendedores de la Coparmex. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián. Qué gusto estar aquí en la Universidad Intercontinental. Bellísima universidad, por cierto. No había tenido la oportunidad de conocerla, pero bueno, sí, aquí estoy. Tengo el honor de dirigir en la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de la Coparmex. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Adrián. Oye, muchas gracias, uno, por el cumplido de la universidad. Sí, claro, sí. Es ahora sí donde estudio y pues obviamente me encanta que... Claro, por supuesto. Digan esos comentarios sobre todo, ¿no? Ahora sí, para empezar este pequeño podcast, esta plática, me gustaría como que me dieras un tantito de contexto como tuyo, ¿no? De laboral, en que te especializaste. Claro, pues mira, cuando yo en la preparatoria, tenía más o menos por ahí de los 17 años, tuvimos un proyecto escolar donde teníamos que simular la creación de una empresa. Entonces, al finalizar el semestre de la prepa, no queríamos que se quedara ahí, lo metimos a un incubador de empresas. Igual y más adelante te cuento como la historia más en detalle, pero en general, al día de hoy soy director y cofundador de una marca que se llama Ecology. Es una marca especializada en sustratos para la nueva generación de jóvenes que ya no quiere tener hijos. Ahora sus hijos son las mascotas, y ahora las nuevas mascotas pues son las plantas, ¿no? Okay. Entonces, ese es nuestro mercado. Jardinería orgánica, jardinería urbana. Es una marca que está presente más o menos en 900 puntos de venta en México, en todo el país. Y más aparte, este es mi segundo año como vicepresidente nacional de la Comisión de Empresarios Jóvenes para la región centro del país. Wow, oye, muy interesante. Entonces, sí, por lo que entiendo, tu empresa salió de estos como proyectos de producto semilla, ¿no? De que te dan un impulso y tú vas desarrollando la empresa. Fíjate que, no sé si recordarás, en el sexenio de Peña Nieto se creó el INADEM y hubo demasiados apoyos a los emprendedores. ¿Qué crees? Que yo nunca conseguí ninguno, ¿no? O sea, la verdad es que terminé consiguiendo inversión en Estados Unidos y no en México, ¿no? Wow. O sea, mi primera inversión semilla fue en Estados Unidos, no en México, ¿no? Por supuesto, mi universidad me dio todo el apoyo del mundo. O sea, gracias a ellos pude llegar a Estados Unidos y obtener la inversión. Y posteriormente, bueno, ya tuvimos una ronda de inversión con un inversionista ángel aquí en México. Y bueno, esa es otra historia, pero sí, o sea, tal cual empezó en una prepa, luego empezó en la universidad en una incubadora de empresas, y de ahí pues nos catapultó para empezar a vincularnos. O sea, fue como nuestra primera escuela para pues empezar a obtener recursos, no a través del gobierno. Digo, al día de hoy no hemos obtenido ningún recurso por medio del gobierno, todo ha sido privado. Ah, wow. Ahora sí que pues vienes de Coparmex y sigues trabajando en Coparmex. Bueno, de un tipo de desarrollo de Coparmex, ¿no? Esa es muy buena pregunta porque, a ver, justamente mucha gente pregunta, bueno, ¿y tú, o sea, en Coparmex trabajas o qué figura tienes, no? Todo esto es voluntario. O sea, el presidente nacional de jóvenes, yo como vicepresidente y toda la mesa directiva, es más, todos los socios de Coparmex, cuando tienen una función en Coparmex, es completamente voluntario. O sea, no recibimos ningún salario, es completamente amor al oficio, porque se supone que por eso somos empresarios, porque tenemos la disponibilidad de tiempo y la disponibilidad económica para poder prestar un voluntariado, ¿no? Okay. O sea, realmente estamos porque creemos y confiamos en que la capacidad emprendedora del país pues es muy buena, y nosotros estamos para ser una plataforma para los empresarios jóvenes y que la aprovechen. Entonces es voluntariado completamente. Okay. O sea, más bien mi trabajo es ser director en Ecology, pero la vicepresidencia en Coparmex realmente en jóvenes es completamente voluntario. Pues qué bueno, sí. Qué bueno que te aportes, ¿no? Que aportes este grano para apoyar a los jóvenes, claro, en México, y sobre todo con el tema del emprendimiento, que sabemos que ahorita no, a lo mejor no es lo mejor, ¿no? O no está tan fácil. Entonces, ¿sabes? Una parte que me interesó mucho fue de que ahora, en vez de ya la gente no quiere tener hijos, como tú me dices, ahora son o los perrijos o exacto, en tu caso las plantas. Oye, cuéntame cómo surgió este tema de que las plantas o el cuidado. Cuando empezamos la empresa, en mi vida me imaginé que iba a hacer el negocio el que hoy es. O sea, nunca imaginé que nuestros clientes iban a ser clientes que iban a cuidar plantas, ¿no? Pues originalmente la idea era desarrollamos un biodigestor aeróbico
que aceleraba el proceso de biodegradación de los residuos orgánicos de autoservicio, de lo que normalmente tarda 3 meses a solo 3 semanas, a través de bacterias, a través de un control de los procesos de biodegradación de esos residuos en biofertilizantes, ¿no? Ese era el proyecto original. Okay. O sea, tenía demasiada innovación, ¿no? Cuando empezamos a llevarlo al mercado, nos dimos cuenta que se podía enfocar en 2 sectores, en el sector agrícola y en el sector de casa, retail. Y eran 2 casos completamente diferentes. O sea, por un lado el sector agrícola era un mercado de mucho volumen de demanda, pero con márgenes de ganancia pequeñísimos, ¿no? Mientras que el sector hogar era un sector completamente opuesto, es decir, menores volúmenes de venta, pero con márgenes de ganancia muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces al final decidimos irnos completamente al sector retail, es decir, hoy estamos en Walmart, Costco, Chedraui, en todo el país, entre otras cadenas. Y justamente eso pues nos dejó mucho siempre la enseñanza, que es algo que siempre me gusta compartir. La idea, o sea, tienes que estar dispuesto a que la idea inicial, normalmente tienes que estar dispuesto a tienes que saber que va a cambiar, que va a evolucionar, que lo que tú inicias, muy probablemente el producto final no va a ser ese con el que iniciaste, y tienes que estar dispuesto a adaptar tu idea al mercado y darle la innovación que necesite, ¿no? Entonces empezamos con un proyecto muy, muy innovador. Y a partir de ahí, de lo que eran los biofertilizantes, que era el producto que obteníamos a partir de este proceso biotecnológico, pues empezamos a diversificarnos hacia sustratos, acondicionadores, fertilizantes orgánicos, manteniendo los valores de la marca, que era hacerlos a partir de residuos de origen agroindustrial, residuos orgánicos en general, y con esos residuos orgánicos darles una segunda vida y transformarlos en estos sustratos que son pues específicamente para todo lo que es el sector de plantas en hogar. Oye, muy interesante, sí. Adrián. Fíjate que aquí en Sumando Mentes me gustaría que a lo mejor nos dieras un consejo o ver cómo el emprendimiento para ahora nosotros los jóvenes, cómo podemos desarrollar esa empresa que a lo mejor decimos, yo tengo esta necesidad, pero a lo mejor es mi necesidad particular, no para el mercado. Ok. Entonces, ¿cómo crees o qué podemos hacer para que esa idea que va de lo particular se vaya a lo general, por así decirlo? Eso es muy importante. A ver, yo creo que para que tú te des cuenta si es algo que únicamente... A ver, de entrada sí, te tiene que apasionar, ¿no? Sí, claro. Pero no basta con eso. O sea, tienes que combinar eso que te apasiona con otras 3 cosas bien importantes, que ya es un tema más estratégico. Número 1, yo recomiendo que te enfoques en un mercado donde el pastel sea tan grande que la rebanada que vas a partir sea interesante. Un cacho. Sí, claro. Aunque sea chiquita va a ser una cosa enorme, ¿no? Número 2, que sea un mercado en crecimiento. Es decir, que esté... justamente que no haya madurado, que esté en camino al crecimiento, donde tú puedas entrar en esa ola de crecimiento y lo que hoy entras con un pedazo de mercado siga creciendo cada vez más y más y más. Y el último, que las barreras de entrada te permitan acceder. Las barreras de entrada a veces son competidores, regulaciones gubernamentales. O sea, por ejemplo, si yo hoy quiero empezar a hacer, no sé, entrar a competir con una pasta de dientes ecológica ante Colgate, esa es una barrera de entrada, porque son monstruos que tienen dominados el anaquel. Y probablemente me va a costar mucho trabajo traspasar esa barrera de entrada, ¿no? O a lo mejor el mercado tiene demasiadas regulaciones que me van a tomar años pasar, y eso es otra barrera de entrada. Entonces lo ideal es que cheques que el mercado donde vas a entrar tenga barreras de entrada que sean... que tú sepas cómo traspasarlas fácilmente, o más bien que tengas el camino más claro para pasarlas, y eso juntarlo con tu pasión. Sí, claro. Eso será como mi consejo para saber hacia dónde. Pero sí, la pasión por sí sola es el primer paso, pero no basta por sí solo. Sí. Ok, entonces si la pasión es algo importante. Así es. La idea principal claramente es un factor súper importante, ¿no? Para entrar en el mercado, ¿no? Sobre todo con este tema que dices de los monopolios, ¿no? Con el tema de Colgate, todos usamos Colgate, ¿no? Claro. Sabemos su eslogan, ¿no? De 10 doctores se usa Colgate, sí. ¿no? O el tema de Whiskas, ¿no? Ándale, de gato, tal cual. Cosas así. Sí. Entonces, con este tema de regulaciones gubernamentales, ¿qué crees que sea como un límite para que se hagan nuevos emprendimientos? Mira,
Tuve la oportunidad en 2016 de ir a China al G20 a través de una organización que se llama Young Entrepreneur Alliance, que justamente parte de Coparmex también. Entonces vamos empresarios jóvenes de las 20 economías más poderosas del mundo a China y compartimos pues ideas y compartimos preocupaciones de lo que como emprendedores en nuestro país nos enfrentamos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que el tema de regulaciones es algo que no solamente vivimos en México, sino en Estados Unidos, en Europa, en la mayoría de los países del G20. Es un reto que los empresarios jóvenes tienen que afrontar, ¿no? Empresas grandes como Walmart, La Costeña, tienen todo un departamento legal de compliance, donde pues ellos ya están como, tienen toda la infraestructura económica y legal para traspasar esas regulaciones y cumplirlas, ¿no? En el caso de los emprendedores tienen un reto muy grande porque hay diferentes organismos que tienen demasiada burocracia, ¿no? Y el papel del gobierno no es burocratizar, es facilitarle a los empresarios jóvenes y en general a todos los empresarios, facilitarle los trámites pues para que la economía crezca, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Cuando nosotros empezamos este negocio, nos encontramos con Cofepris y nos dimos cuenta que había trámites que demoraban, o sea, que en general en la industria tardaban 4 o 5 años en concluirse una vez que los iniciabas. ¿Qué empresario se va a esperar 5 años para lanzar al mercado un producto? Sí, o sea, y detener, no, pues no, o sea, esa es una barrera de entrada, sí, ¿no? No es pérdida de dinero. Sí, entonces el gobierno tiene que ponerse a, en vez de hacer más trámites, ver cómo agiliza los actuales y eficientizar la economía del país, mejorando, haciendo una mejora regulatoria en todo lo que le corresponde en todos los ámbitos de la economía mexicana. Sí, claro, el gobierno tiene este papel que en vez de alentar al emprendimiento, nada más lo reduce, ¿no? Y cada vez más trabas, que es lo malo de este tema de burocrático. Exactamente. Pero con este tema ahora sí, de la pasión, volviendo a la pasión, que sé que por lo que veo tienes mucha pasión y me encanta. ¿Qué pasó por Adrián Villa en el tema de... Si me siento emocionado por empezar un nuevo emprendimiento o no, ya me bajoné porque pues como tú dices, mucho tema burocrático, el gobierno no me apoya, tuve que ir a buscar al extranjero, que pues lamentablemente sabemos que en México tiene un tema muy relevante, el tema de huida de cerebros. Entonces también me gustaría que me cuentes esta parte como más personal sobre cómo te sentiste a la hora de hacer tu emprendimiento, porque por lo que me cuentas fue complicado. Sí, a ver, sí fue, a ver, no fue bonito, o sea, mira, te cuento, cuando llegamos, justamente ese capital que obtuvimos en Estados Unidos, en realidad no era un premio, era un préstamo de bajo interés con un periodo de gracia de 2 años, era un préstamo de $50,000, ¿no? Ese era el premio, o sea, pero no era premio porque pues lo teníamos que devolver, ¿no? O sea, no es como que me lo pudiese gastar en lo que quisiera, o sea, teníamos que usarlo sabiamente para que empezara a generar ventas y pudiésemos devolverlo. Entonces esos 2 años de gracia, o sea, ya íbamos a cumplir los 2 años de gracia y no habíamos vendido nada, o sea, literal 0 pesos de venta. Okay. Entonces, imagínate la sensación que yo tenía de chingo, o sea, ¿cómo le voy a hacer a mis 19 años para devolver $50,000 a mis 19 años? Sí, claro. Con 0 pesos de venta? O sea, caminaba diario a la empresa y era una preocupación que no me dejaba dormir, era una intranquilidad que no me dejaba, o sea, afortunadamente eso es algo que se transformó en un como en un tarjetazo de ya pagué y ahora lo tengo que pagar, ¿no? O sea, como realmente no había vuelta para atrás. Sí, claro. O sea, no podía tirar la toalla. Muchos emprendedores tiran la toalla porque se aburren, porque ya se desmotivaron, sí, o no encontraron al cliente y es bien fácil tirar la toalla, ¿no? Pero ese préstamo legalmente estaba firmado. Yo no podía tirar la toalla aunque quisiera. Y lo quise, claro, pero como sabía que no podía porque ya había firmado un contrato, pues ni siquiera pasó por mi mente tirar la toalla, porque de entrada ni siquiera legalmente podía. Gracias a eso es que continué con la empresa. Entonces, algo que siempre les recomiendo a los emprendedores es encuentren algo que te ponga un candado que te impida tirar la toalla. Literal, porque eso te va a hacer moverte. O sea, la gente cuando tiene un hijo, pues quién sabe cómo le hace, pero encuentra trabajo o se pone de emprendedor, pero tiene que sacar adelante a su hijo. Es igual con tu empresa, tienes que buscar los candados que te impidan tirar la toalla, porque si no vas a tener la puerta de salida y la puedes abrir en cualquier momento sin un candado. Entonces tienes que buscar los candados que te impidan tirar la toalla. Ok,
Ok, sí. Digo, tirar la toalla es fácil, ¿no? En un tema, pero después es... Si buscamos nuestra motivación, como tú, al final tenía que pagarlo, ¿no? Era un chico de 19 años sin trabajo. Bueno, con el emprendimiento, claro está. Pero sí, es difícil, ¿no? Porque al final te metes en otros problemas que a lo mejor no entendemos en ese momento, ¿no? Justo. Y con el tema de el rendimiento de la empresa, como lo dijiste ahorita, y de tirar la toalla, ¿cuál crees que sea como el lapso de tiempo o el límite que tienes como emprendedor para ver si tu empresa o tu emprendimiento va a ser rentable o va a tener estas ganancias que al final esperas? A ver, ok. Mira, depende de muchas cosas. O sea, mira, en general no hay como una métrica de, oye, en 5 meses si no tienes el retorno ya valió. No. Okay. O sea, en el caso de Ecology, nosotros desde el principio buscamos que la empresa fuera rentable. Yo creo que alcanzamos el punto de equilibrio en el 3er año, pero teníamos costos bajísimos, o sea, muy controlados. Tienes que ser bien disciplinado y no andar gastando que en mobiliario nuevo, que en un asistente. No, eso no lo necesitas. No, exactamente. O sea, tienes que ser bien disciplinado con el dinero que va entrando a la empresa, ¿no? Mira, no sé si has escuchado de las empresas unicornio. Sí, que son bueno, el enfoque de esas empresas, Uber, Kavak, están constantemente en rondas de inversión, ¿no? Entonces ellas no les preocupa la rentabilidad, ellas más bien buscan crecer, quemando un chorro de lana para alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces su prioridad para ellos no es rentabilizar, ¿no? La prioridad de ellos es crecer la empresa para después poder venderla a un precio y obtener mayores rendimientos, ¿no? Hay una persona que de la cual escuché un término que me gusta mucho, que se llama Adal. Él es director de una empresa que se llama Paybo. Okay. Es un banco digital. Y él dice que hoy en día debemos aspirar a ser empresas camello, ya no unicornios. Las empresas camello son empresas que buscan ser rentables desde el primer año y no a expensas de rondas de inversión, sino de que desde el primer año busques esa rentabilidad y que esas empresas camello van a sobrevivir pandemias, van a sobrevivir periodos de escasez y que están lo suficientemente preparadas para pasar todo ese tipo de cosas. Hay muchas empresas unicornio que en pandemia desaparecieron, les pegó y desaparecieron, ¿no? Entonces creo que en el tema de rentabilidad más bien depende de cuánto tiempo estás dispuesto a no percibir un sueldo, a estar dispuesto a que las ganancias las empieces a reinvertir. Depende mucho de ti, ¿no? Mi primer sueldo, por ejemplo, lo recibí hasta el 5º año. Es decir, empezamos en 2011. Mi primer sueldo fue en 2016, 2017 más o menos, ¿no? Pero fue una decisión personal porque no quise tener un sueldo de primer momento, ¿no? Sí, no son los pequeños sacrificios que tienes que hacer como emprendedor, ¿no? A la hora de tener una empresa. La verdad es que era estudiante, ¿no? Ajá. Entonces no era como que mi prioridad fuera empezar a ganar la millonada, o sea, no. Entonces mi socio me dice, oye, Adrián, ponte un sueldo ya, o sea, ya empieza a ganar. No, o sea, quiero que le reinvirtamos bien a la empresa, ¿no? Entonces realmente sí me siento orgulloso de que la rentabilidad en Ecology la hayamos alcanzado, pues desde de 10 años que tiene ya la compañía, la hayamos alcanzado desde el 3er año. Ok, entonces fíjate, Adrián, con esta respuesta muy, muy grande que me diste, que estuvo muy buena, me llamó mucho la atención varios puntos. Por ejemplo, lo de las empresas camello, no era un término que no lo había escuchado y la verdad es algo nuevo que me llevo, algo interesante. Pero sobre todo con el tema de la pandemia, por ejemplo, con estos desastres que no puedes controlar como emprendedor, ¿cómo fue en tu empresa este impacto de el mundo se paró, ¿no? Durante 2 años o más, dependiendo del país. Sí. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia del mundo se estaba moviendo? De repente llegó, yo creo que una sopita de murciélago y todo el mundo se enfermó o todo el mundo corría riesgo. ¿Cómo nos fue? Vea, antes de contarte la historia, crecimos 3 veces en la pandemia. O sea, nosotros vimos las noticias de que llegaba la pandemia, nos imaginábamos, bueno, va a ser un cierre de 2 meses, 3 meses, ¿no? Y cuando vimos que ya iba el 4º mes, el 5º mes y nada más no se veía una salida, empezamos a hacer proyecciones de, ok, a ver, ¿qué pasaría si en este momento dejamos de vender? ¿Vamos a sobrevivir todo este año? Entonces ajustamos los presupuestos de tal forma que si no llegábamos a vender nada en lo que restaba del año, íbamos a sobrevivir. Esa era la prioridad número 1.
¿Por qué? Porque donde vendemos, pues estamos hablando de Walmart, Sodimac, Costco, muchas tiendas preveíamos que iban a cerrar, es decir, dejar de tener un ingreso. Afortunadamente, el hecho de estar pues en una categoría que no le implicaba a la gente, la gente no podía salir de casa, no podía irse de vacaciones, no podía ir al cine, estaba en casa y la jardinería se hace en casa. Entonces teníamos la disponibilidad de tiempo de todas las personas para justamente pues, cuidar su jardín, ¿no? O sea, hoy es difícil ver un joven sin una planta en su departamento, en la Roma, en la Condesa, en su casa. Y entonces la gente se hizo, o sea, se generaron nuevos jardineros, ¿no? Sí, claro. Es una tendencia que llegó para quedarse y de jóvenes que en su vida habían hecho jardinería y que hoy ya es como algo muy común en su vida, ¿no? Entonces, la verdad es que en pandemia, gracias a eso, gracias a las personas que pues no podían salir, la jardinería les dio una posibilidad de hacer algo seguro en la comunidad de su casa, y por eso es que la marca creció 3 veces su tamaño en la pandemia, pero porque estábamos preparados, o sea, cada año invertíamos en nuevos productos, en nuevos desarrollos, y justamente cuando llega la pandemia lanzamos como 8 nuevos productos, pero ya los traíamos desarrollando antes de la pandemia, entonces fue como en el momento preciso para lanzarlos. Como anillo al dedo. Sí, porque la verdad es que cuando llega una oportunidad como esta, si no estás preparado, pues... Sí, no, pues te carga, ¿no? Entonces, hay muchas empresas. Sí, o sea, definitivamente no es algo que controlamos, pero creo que supimos responder ante esto. Ok. Sí. No, fue muy interesante. Y con esta parte de invertir, como tú lo dijiste, que invertiste en nuevos proyectos, ¿qué crees que sea la cosa más importante que puede invertir una empresa o un emprendedor en general para ese emprendimiento, para que se vaya creciendo? Bienes de capital. Okay. Bienes de capital son aquellos activos que te generan más lana. Maquinaria, invertir en nuevos productos. O sea, por ejemplo, si tú inviertes en mobiliario, como te comentaba, el mobiliario no te va a dejar más lana. Sí, no. A lo mejor sí, pero pues muy indirectamente si le buscas, ¿no? Entonces creo que la mejor inversión es invertir en aquello que te va a empezar a generar más dinero, ¿no? Okay. Nuevos productos, maquinaria, infraestructura que te va a ayudar a ser más productivo, a aumentar tu producción, etcétera, ¿no? O sea, creo que esa será la mejor inversión. Todo lo demás puede esperar, ¿no? Entonces esa será como mi recomendación. Ok, y con la parte de, por ejemplo, el e-commerce, que ahorita está muy popular y está creciendo, por ejemplo, con Amazon, Mercado Libre, ¿tú crees que sea más rentable abrir una empresa física o hacerlo en línea, o tener las dos, o participar con Amazon? Claro, mira, nosotros empezamos en tiendas físicas, ¿no? Okay. O sea, nuestros primeros puntos de venta fueron Sam's Club, luego llegó Chedraui, City Club, Sodimac, etcétera, ¿no? Hoy en día, o sea, no podemos hablar de vender 100% en una tienda, ni 100% en online. Hoy en día el secreto está en ser omnicanal. Y omnicanal es estar en todos lados. Entonces, pues sí, a lo mejor va a haber una empresa que puede estar 100% online, pero va a haber una persona que va a querer ver el producto y tocarlo, ¿no? Y complementar su experiencia y viceversa. Entonces, en online nos ha ido muy bien. O sea, por ejemplo, cuando entramos en Mercado Libre en pandemia, Mercado Libre llegó a tener el mismo volumen de ventas que Chedraui, por ejemplo, ¿no? O sea, se equiparaban y ahí se iba, ¿no? Ahorita ha bajado porque las personas ya regresaron a las tiendas. Entonces a la normalidad. Exactamente, ¿no? Pero tienes que estar en ambas cosas. No, el secreto no es 100% online ni 100% físico. Tienes que estar en ambas. Ok, sí, no, pues ahora sí, como tú dices, ¿no? Con este tema de regresar a la normalidad, pues toda la economía cambió. Sí. Y sí, algunas empresas tuvieron su vida, pero pues ahora sí que ya estamos volviendo a este tema de ya ir más presencial. Exacto. Ese tema, así ¿no? es. Pero muy bien, Adrián, muchas gracias, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Se fue rapidísimo. Sí, no, súper rápido, los 20-25 minutos que nos dieron. Entonces estuvo muy bien, muchas gracias por... No, al contrario. Ahora sí que todo el aprendizaje que nos puedes compartir, y sobre todo que eres también muy joven, también es como más fácil lograr conectar contigo. Pero está bien.
¿Cuántos años tienes? Sí, por supuesto. No, hablando de juventud. Tengo 31. Ok. O sea, llevo prácticamente ya 12 años en esto. Empecé a los 17. Pues súper. Tengo 31 actualmente. Sí, no, sí, así conecto más, oye. Sí. Está bien, Adrián. Muchas gracias por venir aquí a Sumando Mentes. Y ahora sí que yo fui Sebastián Hernández Arrasti. Y muchas gracias por escucharnos. No, gracias a tu audiencia. Nos vemos.